noches, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Paren la Pelota, párenla, pisala, hace unos jueguitos, para. Porque hay un montón de cosas más y las vamos a compartir todos los domingos al término de Gran Hermano en esta cápsula deportiva que te llevo y que empieza así. Bienvenidos. El automovilismo está de luto, lamentablemente, por la muerte de Lorenzo Somaschini, el piloto argentino de 9 años que murió en el autódromo de Interlagos en Brasil. En realidad no murió ahí, murió en el hospital Albert Einstein, pero se accidentó ahí, ¿no? ¿Quién era? Bueno, vamos a contar la historia y vamos a meter el debate correspondiente, que cada vez que muere un niño dentro del motociclismo, dentro del automovilismo, dentro del deporte motor, se renueva. Y vale la pena siempre darlo y sobre todo aclarar algunas cosas, porque hay algunas personas que están lejos del deporte motor, por ahí se hacen eco de la tragedia y eso queda como un debate abierto que dentro del mundo motor no es tal. Vamos a ver si podemos retratarlo bien para conversarlo y para debatirlo bien. Empezando porque Lolo, a quien ven ahí en pantalla, nació el 17 de julio del 2014 en Rosario. Y desde que era muy pequeñito, desde los 2 años, empezó a mostrar un interés muy grande por el motociclismo, por las motos en general. Sus padres lo pusieron a correr desde los 4 años, por supuesto a probar algunas cilindradas pequeñas, a conocer el vehículo, a desarrollarse, hasta que este año, casualmente el año 2024, empezó su carrera, podríamos decir como deportista, en lo que se conoce como la Junior Cup de la Superbike, que es una categoría argentina. Empezó a competir y empezó a escalar a competencias internacionales. La categoría, de hecho, en la que estaba participando ahora, se llamaba Honda Junior Cup, que es una categoría que reúne pilotos pequeños de entre 8 y 16 años y que utiliza motos de 160 cilindradas adaptadas y preparadas, por supuesto, para la competición de niños, porque tienen pedales y manillares adaptados para cada uno de los niños y para sus tamaños. El fin de semana del 14 de junio, la Superbike, la competencia donde corría casualmente Lorenzo, corría en el autódromo de Interlagos, que es el autódromo que vamos a dar una vuelta ahí casualmente con una moto. Este autódromo internacional, donde corre la Fórmula 1, donde corre MotoGP, donde se corren un montón de competencias, es un autódromo de altísima velocidad y es un autódromo, si se quiere, que tiene todas las complejidades, porque tiene mucha velocidad, curvas de alta velocidad, curvas de baja velocidad, etcétera, etcétera. Para que nos demos una idea, la moto que manejaba Lorenzo, es una moto que en rectas puede andar hasta 120, 140 kilómetros por hora. Particularmente, él tuvo el accidente en una curva lenta. Vamos a intentar comprender en el autódromo que estamos dando vuelta qué le pasó a Lorenzo. Porque lo que le pasó en la curva do Pierinigno, que es esta que vamos a transitar ahora. Está en el medio de 2 curvas y es una horquilla. La primer curva es esta a la derecha, vas a ver. Y esta que viene a la izquierda inmediatamente va a ir para el otro lado. Esa es la curva do Pierinigno. Ahí se cayó Lorenzo Somaschini. En una horquilla que provoca que el conductor tenga que venir hacia un lado y rápidamente tenga que ir hacia el otro y hacer un movimiento que por ahí es un movimiento, si se quiere, complejo. Lo que le pasó a Lorenzo fue que cayó, que la moto se puso perpendicular, generó un círculo y él golpeó su cabeza y lamentablemente el golpe en la cabeza fue demasiado duro para él. Y uno dice, pero llevaba casco. Claro que llevaba casco. Por eso se dieron una serie de cosas muy particulares para que ocurra esta tragedia. Vamos a escuchar a Diego Pieruggi, que es un entrenador de motociclismo, un campeón de motos, que sobre todo entrena niños en la actualidad, que era el entrenador de Lorenzo Somaschini. Y vamos a escuchar qué decía Diego respecto al accidente puntualmente, qué le estaba viendo mientras se desarrollaban los libres 1, casualmente las pruebas libres. El segundo día, Lorenzo ya había manejado el día anterior en el mismo autódromo y había estado todo bien, y mientras se desarrollaban los libres 1 de la Superbike, tenía este accidente que lo veía su entrenador y lo contaba así, escuchá. Te digo porque conocemos bien y es una zona que uno se acerca para tener una mirada de buena parte del circuito, no que es tan extenso.
Exacto, yo estaba en la parte de detrás de boxes, viendo la parte trasera del circuito. La curva del Piñeriño, como se llama, es la curva más lenta del circuito, que es donde Lolo se cae. Él sufre un high-side, el llamado high-side, cuando la rueda trasera pierde grip, la moto se pone perpendicular a la pista y gira en forma de campana, y él golpea su nuca, su cabeza contra el asfalto. Ustedes saben que los pilotos de moto no podemos usar ese cuello que usan los pilotos de auto, porque necesitamos tener movimiento en nuestra cabeza, o sea que la parte del cuello es la parte más desprotegida que tenemos. Protegemos un poco la espalda con la joroba del mono y obviamente la cabeza con el casco. Lolo recibe el golpe justo en la última parte del casco, en la parte más baja de la nuca, del costado derecho. Su posición, la forma que la moto giró, la violencia con que la moto giró, cómo golpeó la moto, veníamos a la más baja velocidad del circuito, 40, 50 kilómetros por hora. Por eso te digo que se alinearon muchas cosas para que esto termine en tragedia. ¿Es común que un piloto caiga así y muera siendo niño o siendo grande? La verdad es que no. Lorenzo cayó, se golpeó, rápidamente fue atendido en el lugar por un equipo médico, llegó la ambulancia, fue trasladado a una urgencia, a la unidad de cuidados intensivos, a la UCI del Hospital General de Pedreira, al sur de San Pablo. Pero cuando lo estabilizaron, la madrugada del sábado, fue trasladado al Hospital Albert Einstein, donde finalmente unas horas después murió. Y es una tragedia, ¿cómo no? Mandarle un abrazo a la familia, a los amigos, a todo el mundo del motociclismo argentino, que por supuesto está de luto con la muerte de un niño, con la muerte de Lorenzo, que lo veíamos en pantalla y que tratábamos de contar y explicar qué pasó realmente. Ahora bien, uno dice, es una muerte dentro del motociclismo, dentro del automovilismo, ¿no? Pero claro, es la muerte de un menor de edad, lo cual empieza a abrir muchas puertas de un debate histórico que no es la primera vez que se da. Quiero recordar un hecho muy particular, que es que en el año 2017 murió Ramiro Tot, un nene de 11 años que se accidentó en karting, en Varadero casualmente, en una competencia que se llama ProKart, y fue trasladado al Hospital Austral de Pilar, donde después, unas horas después, terminó muriendo también, y se abrió este mismo debate que hoy estamos en 2024 viviendo con la muerte de Lorenzo, que es, ¿un niño tiene lugar en el deporte motor o no? Fíjense los comunicadores y los medios de comunicación que están lejos del deporte motor, cómo lo plantean. Porque esta fue una noticia que se tomó, claro, en todos los medios de comunicación de la República Argentina, producto de que es una noticia realmente muy fuerte, ¿no? Y cuando digo muy fuerte me refiero a una noticia que nadie, pero absolutamente nadie quiere dar y que nunca quiere poner sobre debate tampoco. Pero vamos a escuchar un pedazo. Podríamos tomar muchísimos canales para lo mismo. Vamos a escuchar un pedazo de Crónica TV cuando anunciaban la muerte. Fíjense lo que dice el conductor y ahí vamos a poner el eje en ese debate. Escuchá. Yo no soy ignorante en esta materia, pero vi muchas reacciones en las redes. ¿Es normal esto de que un chiquito tan chiquito, 9 años, esté en un torneo de alta competición, digamos, pues casi que roza la explotación infantil? Mirá, se pones a pensar, 9 añitos. El pibe. Llama la atención, Gus, y es pertinente tu pregunta. El conductor de Crónica dice, es normal. Yo que soy un ignorante en el tema, lo pregunto, es normal porque vi mucho revuelo en redes y tira, parece casi explotación infantil. Bueno, muy dura la frase, ¿no? Y vamos a poner un debate sobre la mesa, que es un debate que tiene dos lados, por supuesto. El primer lado, un lado muy similar al comunicador de Crónica. ¿Cómo es posible que un chico de 9 años sea piloto? ¿Cómo es posible que un chico de 9 años esté arriba de un vehículo, en este caso una moto, que alcance los 120 kilómetros por hora? ¿O cómo es posible que un chico de 9 años esté arriba de un karting, en el caso de un auto, que sí es más seguro de una moto, pero de igual manera es, por supuesto, un deporte que conlleva muchísimo peligro? Hay algunos niños de 9 años que están encima de karting que corren a 220 kilómetros por hora, incluso a los 7 años. ¿Cómo es posible que haya padres con valores tan trastocados? ¿Qué les pasa a esos padres por la cabeza? Hay que meter preso a esos padres. Los quiero presos ya, decía mucha gente en el caso de la familia de Lolo Monaschini, que lo vemos ahí en pantalla y que lamentablemente perdió su vida el fin de semana tras un accidente en San Pablo. En ese marco, ese mismo debate tiene del otro lado otra perspectiva, que es, murió haciendo lo que le gustaba. Lolo, que está ahí, estaba cumpliendo un sueño. En esa nota que escuchas ahí, Lolo dice que su sueño es llegar a MotoGP, que su ídolo es Marc Márquez,
que antes fue Valentino Rossi, que son los campeones de MotoGP, que no hay deportes seguros, que todos los profesionales del deporte motor empiezan de jóvenes porque si no, no llegan, que la única manera de llegar a la alta competencia, no solo en el deporte motor, que es el automovilismo o el motociclismo, sino podríamos estirarlo al tenis, podríamos estirarlo y a un montón de deportes individuales, que hacen que cuando llegues a la alta competencia, seas un pibe que tiene 17 o 18 años. ¿Cómo llegas a los 17 o 18 años a la altísima competencia? Bueno, porque empiezan estos niños a competir desde que tienen 4 o 5 años. Y acá viene el tema. Es un debate interesante porque tiene postura de los dos lados interesantes. Lo que yo sí quiero marcar en esta situación es, a ver, los niños pilotos, en un general, es el caso de Lorenzo Monaschini, es el caso de Ramiro Tot, y sí, por supuesto, están manejando vehículos que andan muy rápidos. Miren lo que es una vuelta en el autódromo de Interlagos. Y uno dice, ¿cómo un niño de 9 años va a esa velocidad? Así como ves ahí. Por supuesto que estamos arriba de una moto que es un poco más grande y que en este caso, en el caso de la vuelta, lo maneja un adolescente. Pero son estas las velocidades en los deportes motor, ¿no? Y alguien que está afuera lo ve como una cosa increíble. Bueno, alguien que está adentro, en el automovilismo, que además es un deporte que en la Argentina se da mucho entre familias y de manera muy familiar, es una situación muy común. Que niños incluso, mira lo que te voy a decir, desde los 2 años empiezan a manejar, desde los 3 años empiezan a manejar, y empiezan a manejar motos, empiezan a manejar karting, y empiezan a hacer la preparación para, bueno, lo que es cumplir el sueño, aunque muchos dirán, che, pero ¿es el sueño de él o es el sueño del padre o es el sueño de la familia? Bueno, uno no lo sabe, ¿no? Y así como hay padres que llevan a su hijo de muy chico, de los 4 años acá en la provincia de Tucumán a jugar al rugby, hay otros padres que en la Argentina deciden que su hijo, bueno, corra en karting porque le gusta, porque lo pide, porque también lo quiere el padre. Es el sueño del padre, en algunos casos sí, en otros no. En algunos casos los padres son pilotos y los hijos también, en otros no. En otros los padres se dedican a otra cosa. Conozco muchos casos donde tenemos médicos, abogados, ingenieros, que tienen hijos pequeños, que quieren ser pilotos y que están allí intentando que su hijo cumpla el sueño. Es un debate interesante, lo primero. Pero digo, dentro del deporte común, del deporte motor, perdón, no es una anomalía un niño que maneja. Es algo muy común. Los profesionales empiezan desde esa edad. Y desde más chicos también. Por eso estamos haciendo un bloque para marcar un debate interesante, pero para decir que en el mundo del automovilismo y del deporte motor es muy común. Es muy común. Por supuesto, hay que poner en el ojo cuáles son las seguridades que usan las distintas categorías que tienen a niños pilotos. Es muy importante. Hay categorías muy seguras, hay categorías que no están tan seguras. Entonces hay gente que dice, ¿cómo preparas a tu hijo para que corra en Fórmula 1 de los 5 años, pero todo lo que hacen las categorías infantiles no tiene nada que ver con el tipo de seguridad de la Fórmula 1? Es cierto, hay algunas categorías que son más peligrosas que otras. Y no es lo mismo tampoco un karting o un auto que una moto, donde un piloto está muchísimo más expuesto. Pero es normal dentro del deporte motor, y me voy a atrever a decir, dentro del deporte en general, para llegar a la alta competencia hay que empezar de niño. Hemos hablado la semana pasada de los deportistas olímpicos, y en la mayoría de las disciplinas, para llegar a ser un deportista olímpico, si no empezás de niño, es imposible. Por otro lado, es una gran crueldad de todo el mundo de los deportes y de todo el sistema, que cada vez hace debutar deportistas más jóvenes en las primeras. Imagínate que lo que estoy contando en este momento, es un debate en la Fórmula 1. La Fórmula 1, la categoría máxima del automovilismo mundial, acaba de bajar su edad de 18 a 17 años para obtener la superlicencia. La superlicencia, que es el papel de la FIA, que te permite manejar un auto de Fórmula 1, antes se adquiría desde los 18, hoy se puede adquirir desde los 17. Y tiene que ver con la posibilidad de Kimi Antonelli, un piloto italiano, que quizás llegue a Mercedes a suplantar a Lewis Hamilton con 17 años. Hoy corre en Fórmula 2. Y entonces vos decís, ¿a los 17 años va a correr en Fórmula 1? Y sí, Max Verstappen, el actual campeón de Fórmula 1, debutó a esa edad. Y en ese marco, vuelvo a decirlo,
Si los deportistas empiezan a debutar y los equipos los llaman y los profesionales los buscan a esas edades, para que te busquen a esa edad y para debutar a esa edad tenés que empezar de niño. Entonces, insisto en algo, es un buen debate, pero en el mundo motor es una situación muy común que un niño maneje, lo cual no quita que sea una tragedia lo que haya pasado con Lorenzo, que hoy estemos hablando de esto y que sin dudas estemos mandando un abrazo y solidaridad a todo el motociclismo, pero en particular a la familia de Lorenzo Somaschini, que perdió la vida en Brasil. Y que la verdad es, al margen del debate, al margen del deporte, una situación muy, muy dura. Por eso, desde aquí mandamos un abrazo muy, pero muy grande a su familia y a sus amigos.